minutos antes de pasar al último acto de recuerdo, de homenaje a nuestros 3 ilustres españoles, y abrimos un pequeño turno para algunas preguntas que puedan producirse entre ustedes y que puedan contestar cualquiera de los 4, el autor y los 4 expertos en cada uno de los autores presentes en la sala. No sé cómo me puede escuchar, pero le cedo la palabra. Yo tengo potente voz. Quiero recalcar que Antonio Betancourt está considerado, hay una pequeña discusión sobre eso, el primer español que subió un blog en 1783 en Aranjuez, ante Carlos III. Y hay un cuadro muy importante en el Prado de Carnicero que lo representa. Yo, como director técnico del Museo del Aire, pude conseguir que un gran pintor, Francisco Benítez, hiciera una copia extraordinaria y está puesto al principio de la entrada del Museo del Aire para que haya muchos rusos, porque hay muchos aviones rusos y lo hagan mismo. Lo único que quiero recalcar es que hay algunas personas que dicen que si es Saint-Beuclé, que si es lunático, la mayoría de la doctrina. Y termino diciendo que Iberia tenía un o marca de libros muy bonito clasificado por la efigie de ese cuadro. Antonio Betancourt es una gloria española que está perpetuado como tal en el Museo del Aire, aunque ahora, por esta pequeña discusión, haya quitado el cartelito del cuadro, el cual se puede ver y está reconocido generalmente como la primera expresión de un español nuevo. Y creo que segundo personaje como del mundo. Pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre cualquiera de los 3 egregios personajes o sobre la propia corte de Rusia? Bueno, me van a permitir entonces hacer pero por favor una respuesta. ¿Perdón? Sí, ¿sí es tan amable? A propósito del aspecto musical de las relaciones España-Rusia, ha estado muy bien para mí y creo que para el público poner en relieve esta contribución de Martín Soler al nacimiento un poco del teatro y del ballet ruso, que como todos sabemos es lo mejor de lo mejor a lo largo de un par de siglos de historia de estos géneros. Quizás merecería la pena, si la profesora lo tiene a bien, hablar un poco de cómo también los rusos, viniendo en España, el caso emblemático es de Mikhail Glinka, por primera vez adoptan la idea que el folclore popular es muy digno de ser tratado a nivel sinfónico, y de hecho tiene una jota aragonesa, un aspecto sinfónico, Glinka, y no por casualidad, inmediatamente después surge la generación de los 5 que tratan el folclore como una nueva vecta musical que ilumina toda la cultura musical del mundo, que son César Puy, Mussorgsky ante todo, Rimsky-Korsakov, que también compuso un capricho español. Es decir, de alguna forma, esta osmosis entre España y Rusia es recíproca, en el sentido que los rusos entendieron cómo el inmenso patrimonio folclórico suyo iba a ser la gran vecta de humanidad que sustenta toda la increíble música rusa del siglo XIX y XX. Y entonces, en este momento, se crea esta combinación, y alguna observación a propósito la agradecería mucho. Sí, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de este tema, porque en una intervención tan breve como la anterior tampoco daba pie a poder abarcar esta cuestión. En realidad, incluso hay algunas hipótesis, son muy difíciles de constatar por falta de documentación, pero hay algunas hipótesis sobre que Mikhail Glinka pudo tener incluso acceso a óperas compuestas o ballets compuestos por Vicente Martín Soler, que las haya podido estudiar, que haya podido apreciar esos pequeños retazos de folclore español que él introdujo dentro de su música y que le hayan llamado la atención. Y por eso tuviera esa inquietud de viajar a España y de incluir
posteriormente el folclore español dentro de sus composiciones. Existe esa hipótesis, está fundada, pero todavía está por estudiar. Desafortunadamente, hay muchas cuestiones de la música y la musicología que requieren de un estudio mucho más exhaustivo y profundo y que se están realizando tanto en España como en Rusia, porque en Rusia sigue interesando muchísimo la música española a día de hoy y sigue estudiándose, sigue interpretándose y curiosamente se interpreta más a Martín y Soler en Rusia que en España. Llama mucho la atención, llama poderosamente la atención y creo que es tan digno, este gran español es tan digno de ser interpretado en Rusia como en España y en otros países, de forma análoga a lo que pasa con este gran ruso que fue Mikhail Glinka y sus continuadores, que fueron el grupo de los 5. No sé si esto responde de forma breve a lo que usted pedía. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo le voy a preguntar entonces a Daniel, en la semblanza que has hecho de Rivas y en lo que aparece en el libro, sobre todo en el libro que hace una referencia más a la situación de la época, ¿de qué manera podríamos también decir que la presencia de un militar español, o napolitano español, como se dice en el libro, tiene que ver con la importación de algunas técnicas militares que podían estar en la Europa occidental, en un contexto en el que en Rusia empieza a interferir mucho, y es interferida también, ahí son los pactos, las alianzas que hay entre diferentes países para resolver problemas no solamente frente al Imperio Otomano y de ahí llegar a las rutas comerciales con Oriente, sino también justamente para la reordenación de Europa en un momento en que se está produciendo, además de estos cambios en las formas de entender el mundo, estos cambios en la forma de entender el poder, y lo que va a ser después la revolución industrial. ¿De qué manera podemos ligar también la modernización del propio ejército a las artes militares? Sí. La ventaja que ofrece de Rivas es claramente la de ser formado según los patrones de la escuela francesa. Es decir, a partir de lo que se conoce la revolución militar, es decir, arrancando en Gustavo II Adolfo de Suecia, pero sobre todo cuando cuajan toda una serie de experiencias militares en las provincias Bajas Unidas, en España, todo ello cuaja en Francia, tanto en el aspecto de fortificaciones como en el aspecto de mejora de armas de fuego, mejora de la disciplina y del orden de batalla, etcétera, etcétera, etcétera. La ventaja que tiene de Rivas, y es evidente, es, aparte de ser una persona tremendamente despejada, está formada en Nápoles. Por lo tanto, está formada bajo el patrón borbónico. Y está formada en la época en la que todavía las armas francesas son hegemónicas, podemos decir que son hegemónicas. Eso también supone una transformación en la forma de abastecer armas y en la forma también de proyectarse, como tú muy bien decías, hilvanando una cosa con otra. Es decir, ¿por qué Francia tiene durante una época a Rusia entre ceja y ceja? Pues porque Francia está en India, el imperio de los mogoles de India se viene abajo y entonces la proyección hacia Asia con un ejército bien pertrechado, bien disciplinado y aprovechando los recursos que ofrece la zona, podía permitir a los rusos avanzar, que eso es un temor que luego heredan los británicos y empieza el famoso gran juego de Kipling, ¿no? Es decir, la ventaja que ofrece es poder conseguir una persona que es joven, que viene con una mente despejada, con una excelente formación militar, encima en uno de los países que forman parte de la esfera borbónica, que han asumido la forma de hacer la guerra de Francia, que hasta esa época todavía podemos decir que es hegemónica, y eso evidentemente, claro, se puede proyectar perfectamente bien contra el Imperio Otomano y contra Asia Central.
Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues no vamos a dejar a la profesora Balasjuk sin responder a una pregunta que a mí, personalmente, como profesor, también me ha llamado mucho la atención a la hora de escuchar su exposición y la lectura del libro que presentamos. Usted ha expuesto las obras, ¿no? Hemos visto las referencias, hemos visto las obras, los monumentos, auténticas joyas de la arquitectura universal, pero hay algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención, y es que tiene una gran vocación docente. Él escribe manuales donde explica cómo funcionan las máquinas. Él escribe manuales que explican las dificultades de un terreno para poder trazar una línea, un camino, una línea férrea, etcétera. Él crea o pone los cimientos de la Escuela de Ingenieros de Caminos en España e igualmente en Rusia. ¿De qué manera esa movilidad por Europa, ese contacto sin duda con un mundo crecientemente ilustrado, se va a reflejar en sus obras, por así decir, técnicas, docentes, formativas, instructivas? Es lo que he dicho, pero no podía decir más porque no tuvimos mucho tiempo. Me parece que esto era uno de los factores principales. Lo que él obtuvo, lo que él podía estudiar en España, en Francia, en la Europa ilustrada de aquellos tiempos. Y sabemos que los finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX era una época muy importante, como para Europa occidental, tanto para Rusia. Y lo mismo era la época del zar Alejandro I en Rusia, el zar reformador, el nieto de Catalina, de la gran abuela, como decimos en Rusia, Catalina II. Y claro que yo he citado al ministro de Asuntos Exteriores, Chertorivsky, pero sin el permiso del emperador ruso nunca podían invitar a un ingeniero extranjero en aquellos tiempos. Y claro que gracias al ambiente ilustrador, al ambiente de los ilustrados, todo esto se centraba en las obras de Agustín de Betancourt. Y también quería ahora repetir una vez más que en su figura y en sus obras se centraron dos cosas. Una parte absolutamente técnica, práctica, y otra ilustrada lo mejor de aquella época que hicieron en Rusia, en España y en toda Europa. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que para cerrar, le voy a hacer una pregunta a Carlos Puente, al autor del libro, que es, aquí hemos escuchado cómo se les aprecia, se les valora, se les reconoce a los tres personajes, pero entre la gente menos ilustrada, digamos, menos formada, ¿qué recuerdo hay en la sociedad rusa de estas tres personas? Hemos estado escuchando la trayectoria intelectual y la vida académica, digamos, entre comillas. Parece como si estos personajes no hubieran tenido una vida parecida a lo que ahora se habla un poco la novela esta, la televisión rosa y estas cosas. Bueno, pues también lo hubo. Es decir, que los tres personajes no solamente aportaron al mundo una serie de hechos importantes, tanto en obras como en actividades, en gestas y demás, pero tenemos que recordar que incluso dejaron descendientes, unos legítimos y otros ilegítimos. De hecho, yo cuento en el libro cómo un hijo ilegítimo de Rivas, como era tradición en Rusia, se le reconoce la paternidad a través de un decreto del zar, pero se le cambia el nombre, es decir, que el hijo no se llama Rivas, se llama Sabir, que es Rivas al revés. Por lo tanto, es decir, no es que hayan desarrollado una actividad solamente académica, intelectual, sino que también tenían una vida, eran humanos y por lo tanto eso también es muy, muy importante. Bueno,
disculpen que les haya interrumpido un poco atropelladamente al profesor Carlos Puente, pero es que hay algunas personas aquí presentes que tienen que ir a tomar el tren. Entonces, sin más, yo creo que tenemos que agradecer a la Escuela de Ingenieros que haya organizado este acto, a la Escuela Diplomática, a la Politécnica, agradecer a todos su presencia y ahora, antes de llegar al homenaje que vamos a realizar a los 3 egregios, acompañados en esta casa fundada por Benjamín de Betancourt, con los sones de de Martín Soler, yo creo que podemos reproducir algunas palabras que seguramente pronunció Rivas y Punquet. Rompan filas. Buenas noches.